hemos invitado al economista Diego Díaz Pastor, que es un consultor de las empresas energéticas en general. Estamos hablando sobre petróleo, estamos hablando sobre gas y sobre electricidad y sobre renovables también, eólica y también solar, porque estamos ante una situación difícil creada en principio por un accidente que se ha producido en la provincia cusqueña de Megantoni, que ha obligado a cortar el ducto del cual proviene el 96% del gas natural que usamos en nuestro país, desde el yacimiento de Camisea. Esto ha repercutido inmediatamente en los grifos en los que se proveen los taxis, que en gran mayoría han cambiado su fuente de carburante de la gasolina o el diésel al gas, y que ahora se ven obligados a tener que poner diésel o gasolina que cuesta 3 o 4 veces más. Las colas que hay en los grifos lo prueban, y la carestía ante la que estamos ahora. Por otra parte, hay una tendencia al alza del precio del petróleo por razones internacionales, la guerra contra Irán y las amenazas en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, y al mismo tiempo subiendo el petróleo y subiendo el dólar. Estamos ante una situación, ante la amenaza de 3 factores que nos pueden perjudicar. Yo quisiera saber cómo los afrontaría usted. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias, Fernando, por la invitación. A usted por su presencia, señor Díaz Pastor. Efectivamente, estamos ante la confluencia de varios factores de riesgo importantes para la matriz energética y el abastecimiento energético del Perú, y también para el costo de vida de los peruanos. El evento que hemos tenido de interrupción del suministro de gas natural es un evento, digamos, momentáneo, ¿no? La empresa TGP ha anunciado de que probablemente tome 2 semanas hacer la reparación y volver a levantar todo el sistema de gas, pero los riesgos que provienen del mercado internacional ante la posibilidad de que vuelva a subir significativamente el precio de los combustibles, el petróleo, del diésel, que nosotros importamos de forma significativa para nuestro abastecimiento, diría que desde el punto de vista macroeconómico es el riesgo más significativo para el año. De acuerdo. Hemos entrevistado a algunos economistas, entre ellos al doctor Waldo Mendoza, que es el ministro de Economía, y que cree que hay que intervenir desde el Estado en 2 frentes. Por una parte, el Banco Central, para evitar que el dólar suba y que eso termine por penalizar el consumo, y por otra parte, que se recurra al Fondo de Estabilización de los Combustibles para evitar que específicamente los combustibles suban. Su opinión sobre estas 2 propuestas. Sí, bueno, el tipo de cambio en el Perú tiene una flotación sucia. El Banco Central va a tener que, digamos, definir su manejo del cambiario. Creo que hasta ahora ha sido bastante responsable y bastante admirado en la región el manejo del Banco Central sobre este flotación tema. Sucia, defínanos este concepto, por favor. Sí, disculpa. No, se usa mucho, yo sé, pero sí, la gente quiere entender. La flotación sucia es un sistema a través del cual el Banco Central no fija un nivel específico de tipo de cambio, lo deja flotar de acuerdo a cómo van las fuerzas del mercado, pero realiza algunas intervenciones para, de alguna forma, suavizar la volatilidad del tipo de cambio en el tiempo. De acuerdo. Y en este caso, ¿usted es favorable a que el Banco Central de Reserva intervenga para que el dólar no siga subiendo? Tendrá que basarse esto en el análisis de los expertos en política monetaria. Yo no soy experto en ese tema, pero como le menciono, creo que el Banco Central a lo largo del tiempo ha tenido una gestión bastante responsable del tema cambiario, y debemos dejar que haga su trabajo. De acuerdo. Por otra parte, el margen de acción del Estado con el Fondo de Estabilización para el precio de los combustibles. Sí, el Fondo de Estabilización ha sido un mecanismo utilizado en el evento que tuvimos ante la guerra de Ucrania, cuando los precios de los combustibles subieron de forma muy rápida y a niveles, en verdad, récord de varios años, varias décadas. Hoy todavía no estamos en una situación de ese tipo. Si bien el petróleo Brent el día de hoy ha cerrado muy cerca de los $80 y se esperaba que en promedio esté en torno a los $60 durante este año, antes del conflicto, digamos, bélico en Irán, los precios de los combustibles todavía no han reaccionado de una forma que, digamos, que es necesario intervenir a través del fondo. Sin embargo, el Estado sí tiene algunos frentes en los cuales es importante que trabaje.
Y principalmente en el contexto en el que estamos de desabastecimiento de gas, es muy importante que se asegure el abastecimiento de combustibles líquidos, que son justamente el sustituto del gas natural que requieren el sector transporte, el sector industrial. Perú importa hoy cerca del 60% de sus necesidades de diésel, cerca del 40% de sus necesidades de gasolinas, y tenemos que estar seguros de que tanto la infraestructura de terminales, de almacenamiento, como los agentes responsables del abastecimiento, ya que estoy, por ejemplo, refiriéndome a Petroperú, tengan la capacidad justamente de tener el combustible disponible para que los usuarios puedan hacer esta sustitución temporal. De acuerdo. Ahora, ¿qué porcentaje de la energía del Perú se produce con el gas que viene de Camisea? Nosotros hemos hecho una estimación de toda la matriz energética y aproximadamente todo un tercio de la energía que se consume en Perú, eléctrica, GLP, gasolinas, entre otros, proviene del gas natural de Camisea. Un tercio de todas las energías. De toda la energía. Ya. Es una cifra importante. Electricidad. En el caso eléctrico, depende de la temporada. Normalmente, en promedio, estamos hablando de un 40% en el año. 40% de nuestra electricidad Sí. proviene del gas que viene de Camisea Sí. y que ha cesado de llegar. Así es, así es. Afortunadamente, bueno, dentro de todos los males que estamos experimentando en el país, esto ha sucedido en temporada de lluvias. Las lluvias tienen un aspecto positivo Sí. para las hidroeléctricas. Sí, hay abundante agua. De hecho, tenemos cifras récord de producción hidroeléctrica en el país, además de cifras récord de producción con energía solar y eólica, ¿no? Este es un tema que ha generado mucha ¿Qué porcentaje preocupación. tenemos en este momento de producción de energía por el viento o por el sol? Mira, en promedio el año pasado ha sido 10%, pero justo he estado revisando cifras de los últimos A ver. días y durante el día, cuando hay la mayor radiación solar, podemos llegar a cifras superiores al 20% del abastecimiento eléctrico del país. 20%. De electricidad Entre sol eólica y y viento. solar. Sí. De acuerdo. Y sobre todo en el sur, ¿no? Principalmente en el sur, por el gran crecimiento que ha tenido la generación ¿Cuántas solar. empresas están produciendo energía a partir de fuentes renovables? Miren, en los últimos 3 años ha habido un ingreso importante de empresas. Hay bastantes proyectos que han entrado en operación, sobre todo en lo que es la Pampa de la Joya, y proyectos que están en construcción. De hecho, todavía hay más de 1000 megas en construcción que deberían entrar 1000 en megas. operación. Sí, O sea, podemos superar el 20% en los buenos días. sí, claro que sí. ¿Hasta cuánto? Normalmente los sistemas eléctricos que tienen una penetración ya madura de generación renovable llegan a niveles de máximo entre 25 y 30%, pero en promedio. La cifra de 20% que te doy ocurre en el pico, cuando Claro. estamos con el sol ahí, así con la mayor radiación Sí. disponible. Sí, de acuerdo. ¿Qué pasaría si no se lograse reparar ese ducto en el plazo que la empresa ha calculado, habida cuenta de que la propia empresa nos ha dicho aquí ayer Ujú. que depende de las condiciones del clima? Porque solamente se puede acceder al lugar en donde está el ducto enterrado, que ha estallado, que se ha perforado, que ha producido una fuga, por helicóptero. Sí. Y eso supone de que no llueva. Y nadie a la hora actual puede saber si va a llover en la provincia cusqueña de Sí, la es. Convención y en el distrito de Megantoni. Es algo muy, muy difícil de predecir. Primero hay que decir de que todo el sistema de gas en verdad es una maravilla en la ingeniería. Cuando estoy en congresos se habla muy bien de la complejidad y digamos, del Y que además no había tenido nunca un accidente, 21 años de Sí. perfecto manejo, ¿no? Efectivamente, ahí estaba viendo cifras que el nivel de disponibilidad ha sido de más de 99% Sí. en 20 años, Sí. con lo cual habla bastante bien de cómo se Pese ha a manejado. que es un ducto complicado, porque estuve a una altura considerable en la Sierra Central, Así viene de es. Ah, la selva y atraviesa luego pampas de costa, ¿no? Exacto, hizo ahí unos videos que muestran el recorrido del ducto y la verdad que es impresionante lo que se ha hecho. Me hicieron esta pregunta más temprano y bueno, creo que desde el punto de vista técnico de lo que es capaz de hacer la empresa, mi entendimiento es que las 2 semanas deberían ser suficientes para que se pueda resolver el problema. Y eso es lo que ha anunciado la empresa. Pero, como tú bien mencionas, estamos a merced del tema climático, porque es una zona de muy difícil acceso desde el punto de vista logístico. Es necesario el uso de helicópteros, inclusive ya una vez que se llega, hay temas de seguridad que hay que, digamos, primero cumplir. He visto de que ya el Ocinermin ha publicado algunas fotografías del lugar, lo cual es una señal de que ya, digamos, los equipos están en el sitio empezando a atender el problema desde el punto de vista técnico. ¿Hay alguna hipótesis de cuál es la causa del accidente que ha producido esta fuga? Entiendo que la empresa todavía no ha hecho una mención sobre cuál ha sido la causa. Entiendo que ¿Conoce casos en otros ductos, en otras regiones del mundo, donde haya habido un accidente de este tipo? Mira, cuando estamos hablando de sistemas energéticos complejos, en verdad
pueden ocurrir este tipo de cosas. Por ejemplo, ha pasado en Porque sistemas es de un ducto que transmisión. está enterrado, solamente está sobre la tierra Sí. los tubos de las válvulas, ¿no? Sí, ese es un tema ingenieril, como Sí. te digo, es una infraestructura muy compleja. Un rayo podría ser. Podría, Si es que sí, llueve mucho no, con no sabría, rayo. no sabría Bueno, la verdad responderte muy bien, esa pregunta. consultaremos con el que ha tomado las fotos. Y el que... Muchísimas gracias, señor Diego Díaz Pastor, socio de Macroconsult, por darnos su punto de vista sobre el margen de acción que tiene el Estado, tanto el Banco Central como el MEF y su Fondo de Estabilización, para hacer frente a una situación que no termine por perjudicar a trabajadores y a limitar nuestro derecho a acceder a una energía segura. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias.